¿Qué tal, jóvenes y señoritas? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a tratar de desarrollar un tema muy importante que forma parte del sistema de nutrición junto con el cardíaco, respiratorio y urinario, que es el sistema digestivo. Este sistema me lo pidió mi amigo William de Arequipa, así que vamos a tratar de hacer un resumen muy puntual de este capítulo. Vamos a dividir este capítulo en dos partes. Vamos a hablar primero del tubo digestivo y después vamos a hablar de lo relacionado a las glándulas accesorias del tubo digestivo. Bueno, como ya les había comentado, este tema también viene gracias al auspicio de las tiendas de animes Red and Blue de la ciudad de Piura, aquí en Perú, ¿sí? Bueno, usted lo pueden encontrar a través de la página de Facebook y poder hacer sus pedidos de los diferentes figuras de acción, coleccionables, todos los animes que ustedes puedan pedirlo, ¿sí? Es muy confiable. Bueno, vamos a empezar haciéndole recordar que el tubo digestivo está formado por dos componentes, ¿sí? Según el Tórtora, dice que tiene en primer lugar el tracto gastrointestinal y los órganos digestivos accesorios. Como podemos ver, el tracto gastrointestinal o tubo digestivo es un tubo continuo que se extiende desde la boca, que ahí lo encontramos, hasta el ano, ¿verdad? Recordando que la boca del embrión se llama estomodeo y el ano del embrión se llama proctodeo. Y esa es la razón por la que nuestra digestión es completa. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un orificio por donde ingresan los alimentos, en este caso la boca, y tenemos un orificio por donde sale todos los residuos de dichos alimentos, y eso se llama el ano. Mientras que los seres diferentes a nosotros que tienen digestión incompleta, tanto la boca les sirve como elemento para excretar sus desechos, ¿sí? Ahora, si nosotros ya nos vamos al tema en sí, decimos que la longitud del tracto gastrointestinal aproximadamente es de 5 a 7 metros de una persona viva, pero como luego también podemos ver, puede llegar hasta 10 metros, 12 metros, ya luego en un cadáver. El tracto gastrointestinal va a contener los alimentos desde el momento que se comen hasta que se digieren, se absorben y se eliminan por el ano. ¿Cómo va a progresar estos alimentos? Porque si ingresan por la boca, ¿cómo pueden llegar hasta el ano? Gracias a las contracciones musculares de la pared que van degradando físicamente los alimentos. Eso se va a llamar digestión mecánica y que luego va a ser propulsado a lo largo de todo el tubo digestivo, desde el esófago hasta el ano. Ya las enzimas secretadas por los órganos digestivos accesorios como el hígado, como la vesícula, el páncreas y también las células que están en el estómago y en el intestino delgado van a participar ya de la degradación química. A eso se le va a llamar la famosa digestión química. Entonces, hasta aquí yo quiero que quede algo claro. Para que los alimentos vayan a ser degradados necesitan dos digestiones. Una digestión mecánica que lo hace básicamente la pared muscular de todo el tubo digestivo, y la digestión química que es producto de las enzimas que van a adherirse a este alimento y lo van a degradar químicamente, ¿sí? Y es por eso que nosotros tenemos el famoso proceso digestivo, donde consta de las siguientes fases. La primera fase llamada ingestión, ¿no? Este proceso implica que los alimentos van a ingresar por la boca, pueden ser sólidos, pueden ser líquidos, y a través de los dientes vamos a tratar de triturarlos o dividirlos en partículas más pequeñas hasta formar un elemento llamado bolo alimenticio. Luego de esto, o paralelo a esto, va a existir la secreción de saliva. Bueno, todo el tubo digestivo en realidad no solamente saliva se va a segregar, sino también se puede eliminar líquidos como los elementos del estómago, ¿sí? Se puede eliminar también ciertos buffer, que son sustancias amortiguadoras, o algunas enzimas que ya están dentro del espacio interior del tubo digestivo. Luego viene la segunda fase llamada movimiento del alimento. En algunos libros lo vas a encontrar como mezcla y propulsión, o en algunos otros otros libros le vas a llamar deglución. ¿Y qué significa eso? Que mediante las contracciones y las relajaciones alternas del músculo liso de las paredes del tracto gastrointestinal se mezclan los alimentos con las secreciones que habíamos mencionado y van a ir en una dirección.
desde la boca hacia el estómago. Una vez que el alimento llega al estómago, viene la fase de digestión, donde a través de mecanismos mecánicos y químicos se convierten los alimentos digeridos en moléculas más pequeñas. A esto se le va a llamar el famoso quimo. ¿Qué es la quimificación? Es el paso o la transformación del bolo alimenticio en una sustancia más degradada y con los enlaces entre las moléculas menos complejas, ¿no? Luego de esto, estas moléculas se van a disolver, ¿cierto? Y se mezclan completamente con las demás enzimas digestivas y finalmente va a haber una pequeña parte de degradación de las macromoléculas a moléculas más pequeñas, por ejemplo, de carbohidratos a disacáridos o monosacáridos. Las proteínas van a soltar los aminoácidos y así también las grasas con los ácidos grasos que tenemos, ¿cierto? Ahora, mucho ayudan las enzimas digestivas acá, las que producen tanto la saliva, la lengua, el estómago, el páncreas, el intestino delgado, para catabolizar estas reacciones. Y es más, hay una pregunta de examen. Se dice que ¿dónde se inicia la digestión de los carbohidratos o almidones? Pues la saliva a través de la tialina va a permitir que este carbohidrato se degrade hasta formar moléculas más pequeñas. Otra pregunta es ¿dónde se inicia la digestión de proteínas? Y la respuesta es en el estómago, ya que el estómago a través de una enzima llamada pepsina se une a las proteínas y le empieza a degradar hasta aminoácidos, ¿sí? Recordemos también que estas enzimas van a romper enlaces, pero hay ciertos alimentos que no van a ser degradados por las enzimas humanas. Estas van a pasar por el tubo digestivo y van a salir de este tubo digestivo sin recibir ninguna transformación, los cuales pueden solamente quitarle ciertas vitaminas, ciertos iones o ciertos elementos como el agua, ¿no? Estamos hablando de ciertos vegetales. La mayoría de los vegetales, junto con sus semillas y su cáscara, no se logran digerir, solamente se quita ciertas ácidos esenciales y grasa básicamente, y en cambio todo el resto formará parte del bolo fecal. Una vez que ya del quimo se transformó en quilo, que básicamente se da en el intestino delgado, este quilo va a ingresar a los líquidos secretados, donde va a haber iones que son producto de la digestión de las células epiteliales y pasan de las células de absorción hacia la circulación sanguínea o hacia la circulación linfática. ¿Para qué? Para que éstas puedan llegar a todas las células del cuerpo. Quiere decir que una vez que se dio la digestión de los alimentos, ahora se transforma un líquido para que todas las sustancias asimilables pasen a la sangre y las sustancias no asimilables pasarán al último proceso llamado defecación, donde los residuos, las sustancias indigeribles, o sea, las que no se logran digerir, ciertas bacterias, las células que se van descamando por todo el revestimiento del tubo gastrointestinal y también las sustancias digeridas pero que no se absorben en su tracto por el tubo digestivo, van a abandonar este tubo digestivo a través del ano. A este proceso se le conoce como defecación y el material que se elimina constituye el material fecal o simplemente las heces. Entonces, hay que hacer un pequeño recuerdo. ¿Cuáles son las funciones de la digestión? Las funciones del aparato digestivo son 6. 1. Ingestión, donde se introduce la comida en la boca, ¿no? Y ahí justamente está siempre a mí en el consultorio me preguntan, los padres sobre todo, me dice, doctor, mi hijo prefiere comer papas fritas, en vez de comer un puré de zapallo, prefiere comerse una tostada con mayonesa y carne frita, que de repente una ensalada de brócoli, con sus papitas, etcétera, ¿no? Entonces, siempre recordemos que la alimentación tiene que ser sana y balanceada. Tampoco podemos exigirle al niño o a las personas que coma alimentos que tampoco son tan agradables o que no son vistosos. Es por eso que para alimentar a los niños también nosotros utilizamos nuestro ingenio. Yo siempre a las mamás o a los papás les digo, traten de darle forma al plato que le están presentando, ¿no? O también ustedes siéntense a comer con él, porque la verdad, y uno que ya tiene sus hijos, uno sabe que los niños a esta edad hacen todo por imitación. De pronto ven una zanahoria y como ellos no saben, simplemente no lo quieren comer,
pero cuando tú lo estás comiendo, ellos por curiosidad y por imitación empiezan a comer. Entonces, yo les aconsejo, si alguien de ustedes es padre o tienen algún familiar pequeño, siéntense en el suelo a comer, jueguen con él y este proceso de jugar y de comer se va a hacer tan espontáneo que cuando menos pensamos estamos en la mesa comiendo un rico alimento sano y balanceado, ¿sí? Entonces, decidimos entre lo que aparentemente es rico pero no saludable y lo que aparentemente no es tan agradable pero es saludable. Entonces, a eso se va a llamar la ingestión. Entonces, los alimentos ingresan y nosotros empezamos a masticar, ¿no? Masticamos e insalivamos a la vez. Ahí el alimento se introduce en la boca y empezamos a liberar agua, ácidos, sustancias amortiguadoras y enzimas en la luz del tubo digestivo. Es por eso que cuando nosotros nos vamos a preparar a comer y no nos traen el alimento en el tiempo adecuado, sentimos ese clásico ardor en el estómago o la clásica salivación excesiva, ¿no? Y nosotros utilizamos aquí en el Perú una frase muy clásica, ¿no? Se me hizo agua a la boca, ¿no? Que es la preparación justamente para que el alimento vaya hacia nuestro tubo digestivo. Una vez que ya el alimento ingresó a la boca, ya masticamos, ahora viene el proceso de deglución, donde elevamos la lengua sobre el paladar, el alimento cae hacia la orofaringe, el alimento cae hacia la glotis, pero como la epiglotis tapa este orificio de la vía respiratoria, el bolo alimenticio tiene que ir por el único camino que le queda, llamado esófago. Entonces eso se va a llamar deglución. El alimento, como vemos en imagen, pasa de la boca, ¿cierto? ¿Hacia dónde? Hacia el esófago. Y ahí tenemos que cayó el alimento hacia el estómago. Cuando el bolo alimenticio cae al estómago, a eso se va a llamar la quimificación del alimento, porque se está formando el quimo. Aquí se va la degradación mecánica y química de los alimentos. Cuando ya el estómago degradó los alimentos, se pasa a la digestión intestinal. En esta digestión intestinal, el quimo que estaba en el estómago se transformará en el quilo. Entonces, pregunta de examen: ¿dónde se forma el quimo? Respuesta: estómago. ¿Dónde se forma el quilo? Respuesta: intestino delgado. Cuando ya todo se degradó por el duodeno, que es la zona de degradación de nuestro tubo digestivo, viene la famosa absorción de sustancias nutritivas, que es llamada asimilación también, donde se va a dar el pasaje de los productos digeridos desde el tubo digestivo hacia la sangre y linfa. Esto a través de la vena porta llega al hígado, se va a desintoxicar y después vía vena hepática hacia la vena cava superior e inferior, llega al corazón y se distribuye a todo nuestro cuerpo. Y es así como nos nutrimos. Pero también en ese proceso el tubo digestivo, sobre todo el grueso, el intestino grueso, va a absorber agua, va a fabricar ciertos iones, ciertas vitaminas por las bacterias que tiene en su interior, y ya el último elemento será la famosa defecación, donde se eliminan las heces del tubo digestivo, ¿no? Y ahí tenemos, se dice que esta defecación tiene que ser placentera, ¿no? Nosotros entramos con angustia, como yo siempre le digo a mis alumnos, entras al baño con angustias, pero tienes que salir como si hubieras ganado la Champions League, ¿no? Feliz, contento y muy orgulloso de tu trabajo, ¿sí? Bueno, entonces otro resumen: masticación, deglución, digestión, asimilación y defecación, ¿no? Listo. Cuando preguntan sobre tubo digestivo, tenemos que recordar su histología. Pues su histología tiene que recordar que son 4 capas que tiene sobre todo el tubo digestivo. De adentro hacia afuera vamos a empezar nosotros. ¿Qué significa? De adentro hacia afuera, que vamos a ir desde la parte más interna, la capa más interna del tubo digestivo, hasta la superficie del peritoneo. Entonces ahí tenemos la mucosa. La mucosa o revestimiento interno del tracto gastrointestinal es una mucosa y está formado por 3 componentes. El primer componente se llama el corion, ¿sí? O lámina propia. El segundo elemento se va a llamar epitelio en contacto directo, que está con los alimentos. Y el tercer elemento va a ser una fina capa de músculo liso que va a permitir que la mucosa pueda tener ese movimiento en forma de dedos, ¿no? O cilios. Y a eso se va a llamar el famoso musculares mucosae. Entonces, no se olviden, tenemos corion, musculares mucosae y epitelio. Ahora, este epitelio se dice que está formado por diferentes partes. Por ejemplo, el epitelio de la boca, de la faringe, del esófago y del conducto anal está constituido principalmente por un epitelio, como podemos observar,
pavimentoso, estratificado, no queratinizado. Quiere decir que el epitelio estratificado, plano, no queratinizado va a corresponder a zonas húmedas de nuestro tubo digestivo. Esto va a cumplir una función protectora básicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ser estratificado plano no va a permitir que el alimento cuando toque a este conducto se lesione, ¿verdad? Pero también hay otro epitelio, un epitelio simple cilíndrico que tiene simplemente función de secreción y absorción. Va a revestir al estómago y al intestino grueso básicamente, pero ya cuando tiene ciertos, diríamos, modificaciones como microvellosidades, estamos hablando de que pertenece al intestino delgado. Es decir, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso presentan epitelio simple cilíndrico, pero la diferencia de los tres lo hace el intestino delgado, ya que él, además de presentar un epitelio simple cilíndrico, en su parte apical, o sea, la parte final de él, va a presentar una modificación llamadas microvellosidades. Entonces, eso le facilita, ¿cierto? La absorción o asimilación de los alimentos. Lo que no es igual en el estómago, lo que no es igual en el colon, ¿sí? Ahora, ¿qué más podemos recordar? Podemos también recordar que nosotros tenemos la segunda capa, la capa submucosa. Esta capa submucosa consiste de tejido conectivo areolar que se une a la mucosa a la muscular, o sea, permite que la mucosa del tubo digestivo se esté en relación directa con la capa muscular del mismo. Contiene gran profusión de capilares sanguíneos y también de vasos linfáticos. Además también podemos decir que esta submucosa se encuentra en una extensa red neuronal. A esa zona de neuronas que se asocian a una submucosa se le va a llamar el famoso plexo submucoso de Meissner, el cual tiene una única función, que cuando se estimula este plexo permite la secreción de todas las glándulas asociadas al tubo digestivo, ¿sí? No se van a olvidar eso. Una pregunta de examen: ¿dónde se localiza el plexo de Meissner? Y la respuesta será en la capa submucosa del tubo digestivo. Cuando pasamos a la capa muscular, decimos que esta capa muscular de la boca, de la faringe, del esófago superior y medio van a presentar un músculo esquelético que va a permitir la deglución voluntaria, porque esta deglución, ya lo vamos a ver cuando veamos rápidamente faringe, tiene tres fases: una fase oral, una fase faringea y una fase esofágica. Cuando el alimento llega a la boca, tú decides si lo deglutes o no lo deglutes. Es más, cuando está cerca de la orofaringe, ya para llegar al esófago, todavía tenemos control para poder regurgitar este alimento. Pero una vez que ya llega al tercio medio del esófago, el alimento ya no puede salir más que a través de un proceso llamado vómito, ¿sí? A ver, entonces si quedó claro hasta ahí, decimos que desde la boca, faringe y esófago superior contienen músculo esquelético. El músculo esquelético también forma el esfínter anal externo, ¿cierto? Por eso que tenemos voluntad sobre él. Cuando nosotros queremos defecar y de repente estamos lejos de una zona como los servicios higiénicos, ese músculo se contrae evitando la salida del esfínter anal. Algo que los niños menores de año y medio todavía no ejercen, hasta los 2 años algunos libros dicen, no ejercen control sobre este esfínter, o como ya en los ancianos también este esfínter pierde su voluntad y por eso es que ya necesitan el uso de algunos accesorios como los pañales, ¿verdad? A lo largo del resto del tubo digestivo, la capa muscular consiste en músculo liso, que generalmente se va a disponer en dos capas. Una va a ser una capa interna y otra va a ser la capa externa. Por eso que ahí tú lees una mnemotecnia llamada cile. Mucha gente me pregunta: profesor, ¿qué significa cile? Cile son iniciales de decir la letra C circular, la letra I interno, la letra L longitudinal y la letra E externo. Entonces decimos que el músculo liso de la túnica muscular del tubo digestivo está dispuesta en una capa interna de fibras circulares y una capa externa de fibras longitudinales. La contracción involuntaria del músculo liso va a permitir que se vayan degradando los alimentos, se mezclen las secreciones digestivas y se propulsen a lo largo de todo el tubo digestivo. Y también recordar que entre esas fibras encontramos también otro conjunto de neuronas. A este segundo plexo neuronal se le conoce como el plexo mientérico de Auerbach. Aquí quiero hacer un paréntesis
en relación a la capa muscular. ¿Por qué? Porque el estómago, si es verdad que presenta dos capas como las demás, él tiene una capa además, ¿sí? Es decir, el estómago es un órgano que no solamente tiene dos capas de fibras musculares, sino tiene tres. Y la mnemotecnia va a ser lecmoi, ¿sí? Así como lo escuchas, lec con C, moi, donde si deletreamos es L, E, la letra C, la letra M, la letra O y la letra I. ¿Y qué significa eso? Significa que la L es longitudinal, la letra E es externa, la letra C es circular, la letra M es media, la letra O es oblicua y la letra I es interna. Quiere decir que tiene una capa longitudinal externa, una capa circular media y una capa oblicua interna, ¿sí? Listo. Y por último tenemos ya esa serosa, que básicamente puede ser o adventicia o serosa. Aquellas partes del tubo gastrointestinal que se encuentra suspendida dentro de la cavidad abdominal tienen una capa superficial llamada serosa, como su nombre mismo lo indica. Es una membrana serosa que está compuesta por tejido conectivo areolar y epitelio pavimentoso simple, o sea, los famosos mesotelios. Y aquí pues tenemos a uno que es el más conocido, el peritoneo, el cual puede ser peritoneo visceral porque forma parte de la porción del peritoneo, que luego se puede también adherir al peritoneo parietal, que ya está más adherido a las paredes de dicha cavidad abdominal. A diferencia de los demás partes del tubo digestivo que está por debajo del diafragma, el esófago va a carecer de serosa. En su lugar tiene una capa simple tejido conectivo areolar llamado la capa adventicia, que va a formar básicamente la capa superficial del órgano. Entonces, si tú me estás escuchando atentamente este tema, yo te tengo que decir algo. Toda la porción del tubo digestivo que esté por encima del diafragma se denomina adventicia, y todas las porciones del tubo digestivo que estén por debajo del diafragma se van a denominar serosas. ¿Entendido? Pero aquí hay dos exceptos. El primer excepto, el esófago. Si es verdad que el esófago básicamente casi el 90% de su constitución es adventicia, hay una porción llamada abdominal del esófago que se encuentra debajo del diafragma, y como se encuentra por debajo del diafragma, a pesar que es del esófago, ya se transforma en adventicia, ¿sí? De adventicia se transforma a serosa, es decir, el esófago es el único órgano que tiene las dos capas. Casi el 90% de su constitución es adventicia y hay un 10% inferior llamada serosa. Mientras que el recto, a pesar de que es parte del intestino grueso, que también casi su 80-90% es serosa, el recto forma parte de las capas adventicias del tubo digestivo, ¿sí? Hasta aquí, no sé, espero que se esté entendiendo. Si no se está entendiendo o algo no está quedando claro, por favor te pido que escribas, dejes un comentario y yo muy gustosamente te voy a dejar información para que tú puedas seguir leyendo, ¿sí? Listo, entonces, para terminar ya esta pequeña porción de la clase, como les dije, yo quería hacer una clase muy didáctica, sintética, para que también se pueda entender. Decimos la boca. Vamos a hablar cada uno de los elementos del tubo digestivo, ¿sí? Boca. De la boca preguntan cuántas regiones tiene, y tiene dos regiones, una llamada vestíbulo, que está entre los labios y los dientes, y el otro la cavidad oral, que está detrás de los dientes y que se va a llegar hasta el istmo de las fauces, ¿sí? Si tú lo estás viendo aquí en la imagen, podemos observar ahí, ¿no? Más al detalle, entre el labio y el diente encontramos el vestíbulo. Es la zona donde ponemos el cepillo cuando nos limpiamos la cara externa de los dientes. Toda esa zona que recorre nuestro cepillo, ¿sí?, se va a llamar vestíbulo. Pero cuando nosotros abrimos la boca y bajamos la lengua, por ejemplo, el médico cuando examina la cavidad oral pone su baja lengua en la cavidad oral, ¿no?, que es la parte posterior a todos los dientes, como el ejemplo que estamos viendo en la parte inferior. Miren acá, aquí lo vemos, ¿no? Lo que estamos tratando de ver acá es la cavidad oral, ¿no? Ahí vemos al fondo las amígdalas, vemos la úvula, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las paredes que presenta esta cavidad oral? Las paredes son 6. Una pared anterior que lo forman los labios, una pared posterior que lo forma el velo del paladar y el istmo de las fauces, dos paredes laterales que son las mejillas, donde está el músculo buccinador y la glándula parótida junto con algunas glándulas,
Y la parte del techo, el paladar óseo, y el piso o pared inferior lo va a constituir el músculo miloioideo y la lengua. Dentro de la boca vamos a encontrar los dientes. También es pregunta examen. Para empezar, ¿cuántas porciones tiene el diente? Presenta 3 porciones. La corona, que es la parte blanca amarillenta que sobresale de la encía. El cuello, que es la zona de transición entre lo que se ve y lo que no se ve. Y justamente la raíz, que es la porción del diente que no se logra visualizar. Que para algunas personas es un poco complicado a la hora de la extracción de los dientes. Por situaciones fortuitas, cuando el cirujano dentista está extrayendo un diente, muchas veces estas raíces están muy arraigadas al hueso maxilar, ya sea superior o inferior, y si no se tiene la precaución debida, o por vamos a decir, un reparo anatómico muy grueso del diente, puede haber hasta una fractura de este maxilar. Así que hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿cuáles son los componentes que tiene el diente? 1. Esmalte. El esmalte, que es considerado el tejido más duro del cuerpo porque presenta gran cantidad de hidroxiapatita, es producido por los ameloblastos. La dentina o marfil, que es la parte más abundante del diente, que es producido por el odontoblasto. La pulpa dentaria, a la cual le llamamos la parte viva del diente. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar vasos sanguíneos, vamos a encontrar nervios. Quiere decir que si una lesión como la caries rompe el esmalte, rompe la dentina y puede llegar hasta la pulpa dentaria, es ahí donde nosotros sentimos el dolor del diente, o a la hora que nos cepillamos puede sangrar, o a la hora que ingerimos o bebidas calientes o frías, sentir esa estimulación del nervio trigémino, ¿no? Listo. O del facial también, dependiendo de cómo sea la conexión. El cemento, que es un material básicamente que va a permitir la fijación del diente a su alvéolo dentario, y a esa articulación se llama gónfosis. No se olviden, la gónfosis, que es la articulación entre el diente y su alvéolo dentario. Y luego vamos a tener una membrana periodóntica, que se menciona que es como un ligamento periodontal que permite que los dientes tengan cierto movimiento, ¿no? Para la hora de masticar no sean rígidos y no podamos lesionar. Existe 2 tipos de denticiones. Una que ocurre en el niño, y donde el niño tiene 20 dientes de leche, cuya fórmula es 2 incisivos, 1 canino y 2 molares. Y tenemos la dentición permanente, o la del adulto, donde los dientes son 32, tenemos 2 incisivos, tenemos 1 canino, tenemos 2 premolares y tenemos 3 molares. Y si nos damos cuenta, los niños carecen de premolares y los adultos tenemos 1 molar más que los niños. A este molar, el tercero, básicamente se le llama el diente del juicio, que aparece su presencia o que brota en un rango entre 18 y 25 años, ¿cierto? Ahí lo tenemos. ¿Cuáles son los tipos de dientes? Incisivos, que son 8, que sirven para cortar; los caninos, que son 4 y sirven para desgarrar; los premolares, 8, y sirven al igual que los molares, que son 12, que sirven tanto los dos para triturar, moler y mezclar los alimentos. Aprovechamos aquí para hablar rápidamente de las glándulas salivales. Estas glándulas salivales van a tener una unidad anatomofuncional, el cual se llama adenómero, y se clasifican en 2. Las glándulas salivales mayores, que básicamente son el 95%, o son las que producen el 95% de la saliva, y tenemos las glándulas salivales menores, que producirán el escaso 5% de saliva. Tenemos 3 principalmente: la glándula parótida, que secreta saliva serosa, cuyo conducto se llama desteno, y son las glándulas más grandes. Hay una pregunta de examen que suele venir y dice que la glándula parótida va a desembocar su saliva serosa a nivel del segundo molar superior. Y si nosotros vemos la imagen, ahí está justamente, ¿no? Ven ese conducto verde en el centro de la pantalla, ahí está el conducto verde. Ese conducto se llama el conducto de esteno. Entonces, si se dan cuenta, ese conducto verde está desembocando, si contamos, en el segundo molar superior, no inferior, sino superior, ¿sí? Abajo tenemos la glándula sublingual, y hacia la parte lateral y abajo también la glándula submaxilar. La submaxilar, su conducto se llama de Wharton. Esa fue una última pregunta que vino aquí en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Es la más importante. ¿Por qué? Porque produce el 70% de la saliva. Pero su saliva es una mezcla entre la parte serosa y la parte mucosa. Las glándulas sublinguales son unas glándulas pequeñas, muy numerosas, y
presentan una secreción de saliva mucocerosa. Quiere decir que hay más componente mucoso que seroso, ¿no? Cuyo conducto se va a llamar de Barton o de Rivinus. Yo estoy seguro que si tú te aprendes esta imagen, ya con eso es suficiente para que te pregunten en el examen de admisión. Porque otra cosa que te puedan preguntar, no creo, aparentemente nada más, ¿cierto? Nada más. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de la saliva, ¿no? La saliva está compuesta básicamente un 99%, el tórtor a veces dice hasta un 99,5% de agua, ¿no? Y el resto soluto. Y entre los solutos hay iones, sodio, potasio, cloro, hay bicarbonato, hay fosfato también y algunos gases disueltos y varias sustancias orgánicas como la urea, el ácido úrico, el moco o la famosa inmunoglobulina A. Además de las enzimas como una enzima llamada lisozima, que es una bactericida, o sea, rompe todas las bacterias que pueden estar en nuestra boca para evitar las inflamaciones o las infecciones orales. También la amilasa salival, que es la enzima digestiva que actúa sobre el almidón y los carbohidratos. Recuerden que no todas las glándulas salivales aportan los mismos componentes. La glándula parótida secreta un líquido seroso que contiene la amilasa salival. Y esa era una pregunta muy interesante, ¿no? Glándula lagrimal, glándula salival que produce la amilasa salival. La respuesta, parótida, ¿no? Y así como la glándula submandibular contiene células similares a la glándula parótida, sumadas a algunas células mucosas secretan un líquido que contiene amilasa también, pero que es más espeso porque les había mencionado que la submaxilar tiene más mucoso que seroso. Las glándulas sublinguales contienen en su gran mayoría células mucosas, por eso que su secreción es más mucosa que la anterior, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto se produce? ¿Cuál es el pH de la saliva, no? El pH, algunos libros mencionan un rango de 6,35 a 6,85 o también puede llegar hasta 7,4, ¿no? Ahí hablan de inmunoglobulinas. Esta inmunoglobulina A impide la adhesión de microorganismos de modo que no se puedan frenar o no se puedan pegar al epitelio, y la enzima lisozima la va a destruir a las bacterias. Sin embargo, estas sustancias no tienen una concentración suficiente para eliminar todas las bacterias bucales. Por eso que es importante que nosotros nos lavemos todos los días los dientes para evitar así infecciones orales. ¿Entendido? ¿Cuánto de saliva se produce al día? Se produce de litro a litro y medio en condiciones normales, pero cuando se estimula el sistema parasimpático puede aumentar la cantidad de saliva que producimos en ese día, ¿no? ¿Qué más podemos recordar? Bueno, su función en la boca, vía digestiva, inicia la digestión, ¿cierto? Masticación, ahí está la enzima alfa-amilasa, la lipasa lingual, forma bolo alimenticio, es una vía respiratoria accesoria, ojo, pero no debemos usar siempre. ¿Por qué? Porque si utilizamos siempre la cavidad oral para respirar, nuestra cavidad oral no está acondicionada para respirar, lo que sí lo tiene el aparato respiratorio, ¿sí? Y esto puede también generar que ciertas bacterias ingresan a nuestras glándulas parótidas y se va a determinar una enfermedad, ¿no? A ver, para quedar claro, las glándulas salivales pueden ser asiento de ciertas infecciones nasofaringeas. Hay virus de las paperas, por ejemplo, que es un paramyxovirus, pueden atacar esta glándula generando una enfermedad de nombre paperas, que en realidad es una parotiditis urliana. ¿Qué es una parotiditis urliana o paperas? Es la inflamación y el agrandamiento de las glándulas parótidas, que va acompañado siempre de fiebre moderada, malestar general y dolor en la garganta, pero muy intenso, especialmente al tragar alimentos o jugos ácidos. También puede aparecer edemas en ambos lados de la cara, delante de la rama ascendente de la mandíbula, y en el 30% de los varones puberales afectados, los testículos también pueden inflamarse. Por eso que hay algunos estudios que relacionan la esterilidad del varón con esta infección de las paperas, aunque eso rara vez ocurre, por si acaso. Muchos padres también llegan al consultorio diciendo: doctor, hay que tratar las paperas porque mi hijo se va a quedar estéril, y yo les comento que no.
que esta esterilidad es rara. Y si ocurre, ¿cierto? Y si ocurre, es unilateral. Quiere decir que si el virus de la papera puede llegar hasta el testículo, se va a meter a uno de los dos. O sea, si se pega a uno de los dos, puede muy raramente que afecta a un testículo, pero el otro va a producir sus espermatozoides y esta persona va a poder reproducirse sin ninguna dificultad. Hay un dato histórico y les recuerdo que más o menos por el año 1967 aparece la famosa vacuna antiparotiditis, ¿no? Y desde que se aplica la vacunación, la incidencia de esta enfermedad declinó notablemente, ¿sí? Por eso que también, aprovechando este video, quiero decirles a los padres que estén muy conscientes de lo que significa la vacunación en los niños, sobre todo en los niños menores de 2 años, ¿no? Hasta los 4, bueno, ya según el esquema nacional que tengan ustedes. La faringe. Esta faringe va a estar formado por 3 elementos, ¿no? La nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Yo te invito a que veas el video de sistema respiratorio, porque ahí hablamos más de faringe. Pero si tú quieres saber algo de faringe, ¿cierto? Yo te puedo mencionar de que esta faringe se va a localizar entre la vértebra cervical número 1 y la vértebra cervical número 6, ¿sí? Que se encuentra posterior a las fosas nasales, hacia adelante o hacia arriba del esófago y por detrás de la laringe. Sí, como tú puedes ver, mira. Si nosotros ampliamos la imagen, vemos que la faringe está detrás de las coanas, detrás de la cavidad oral, detrás de la laringe, pero delante o encima del esófago, ¿no? Esa es la localización de la faringe, desde la C1 hasta la C6 aproximadamente, y presenta 3 componentes: la nasofaringe, que es la porción superior vía respiratoria, la orofaringe, que es vía digestiva y respiratoria, y la laringofaringe, que es vía digestiva exclusiva. Como les repito, si ustedes quieren saber un poquito más de faringe, por favor les invito a revisar un video de sistema respiratorio donde ahí hablo a más al detalle. La fase de la deglución, como mencionaba, la fase bucal, donde el alimento, como ustedes ven, pasa por todo el alimento, ¿cierto? Pasa hasta el esófago. Esta fase comprende 3 fases: la bucal, que es voluntaria, y la faringe y la esofágica, que ya es involuntaria. No se olviden que el nervio importante aquí es el glosofaringe. Y bueno, miren, por una situación de tiempo, para no aburrirlos mucho, voy a cortar aquí esta primera parte. Espero que lo vean, revisen bien por favor, y a continuación vamos a la segunda parte del video, donde vamos a hablar de esófago.